Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en nuestro estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 13 de junio. El viernes 11 llegó a Yucatán un nuevo lote con 19.890 dosis de vacunas contra el coronavirus, que serán para iniciar mañana, lunes 14, la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. La aplicación de la vacuna para personas de 40 a 49 años en Mérida comenzó el miércoles. La vacunación se lleva a cabo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y durará una semana. Concluirá el martes 15. El orden de vacunación es el siguiente: hoy domingo 13 a los nacidos en los meses de septiembre y octubre, mañana lunes 14 a los de noviembre y diciembre y martes 15 a los rezagados. Hay 8 módulos de vacunación: el Tecnológico de Mérida, Siglo XXI, Cuculcán, Canaco, Escuela de Artes, Unidad Deportiva Villa Palmira, 11º Batallón de Infantería y Base Aérea número 5. El viernes concluyó la vacunación de este sector de la población en 31 municipios del estado. En estos procesos estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 291 pacientes en hospitales públicos. 36.653 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 43.039. Hoy se detectaron 279 nuevos contagios de coronavirus, 224 en Mérida, 12 en Progreso, 9 en Ticul, 7 en Humán, 6 en Valladolid, 5 en Tizimín, 3 en Tecash, 2 en Canacín, Oxcuscab y Tinum, y 1 en Acanqué, Aquil, Chiquintzonot, Concal, Junucmá, Sellé y Tecom. De los 43.039 casos positivos, 369 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 26.962 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7.672, en la zona oriente 6.897, en la zona centro 2.527, en la zona sur 3.730 y en la zona poniente 6.136. Lamentablemente en este parte médico informamos de 9 fallecimientos, son 6 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 44 a 71 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes y obesidad. 5 residían en Mérida, 1 en Ticul, 1 en Progreso, 1 en Chancom y 1 en Cancún, Quintana Roo. En total, son 4.334 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.761 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 291 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.